Yo soy Débora Dricas, soy la hermana de Benjamín Isaac Dricas, mi hermano está desaparecido, le decían Pato Fellini, nosotros en casa le decíamos Isaac, también ahora se le dice Benjamín porque es su primer nombre. Aquí estoy dando mi testimonio sobre mi hermano mayor, tenía 20 años cuando desapareció, yo tenía 15, tenía 5 años menos y no desapareció en mi casa, pero sí antes de la desaparición de mi hermano, que aproximadamente fue la noche del 29 para el 30 de octubre, es decir que dentro de 2 días se va a cumplir 45 años, vinieron a mi casa el 20 de agosto del 76, pero ahí ya no vivía mi hermano con nosotros, es decir que ese fue el anticipo de lo que le podía pasar a mi hermano. Yo a mi hermano la última vez que lo vi fue al día siguiente que vinieron a mi casa, la mañana del 21 de agosto, en realidad lo vi de lejos, tocó el timbre en casa y mi abuela le dijo, porque vivíamos con mi abuela, le dijo, bueno, andate, y bueno, y yo no me pude despedir. Y si nos podrías contar un poco de tu familia, ¿cómo era tu rutina en tu familia? Mi familia era una familia de clase media profesional, es una familia de clase media profesional, mi mamá vive todavía, éramos dos hermanos, mi hermano mayor, yo, mi papá, mi mamá. En mi casa vivía también mi abuela materna, vivíamos en su casa, una casa muy grande, como más o menos 300 y pico de metros cuadrados, en el barrio de Palermo. Era una casa que construyó mi abuelo, ladrillo por ladrillo. Mi mamá y mi papá, mi mamá todavía, bueno, eran odontólogos. Mi papá había nacido en Lituania, vino acá a la Argentina a los 5 años. Y de parte de mi abuela, de parte de mi mamá era argentina, mi abuela también, y mis bisabuelos vinieron en uno de los barcos del Barón Hirsch. Y su segundo punto de instalación fue Entre Ríos, es decir que tienen que ver con la historia de los gauchos judíos, y es una familia bastante importante en Entre Ríos porque hay políticos conocidos, radicales, una familia muy radical, la familia de mi abuela materna. Mi abuelo paterno, es decir, mi abuelo materno, el papá de mi mamá, vino a la Argentina a los 14 años. Es, bueno, una familia clase media, fuimos a escuelas públicas. Mi hermano, inicialmente no, mi hermano fue a un jardín privado y a una escuela privada, me parece, primero y segundo grado, y después lo pasaron a una escuela pública con un proyecto, no me acuerdo ahora el número del proyecto, pero de la época era interesante, que casualmente se llama porque es República de Cuba. Mi hermano en la secundaria va al Nacional Buenos Aires, que se hizo 4 años. Quinto año se cambia de escuela por distintos motivos, uno porque era común que los chicos cambiaran de escuela, como para militar también en las escuelas, y va al Belgrano, que era la escuela Nacional Belgrano, donde había hecho la secundaria mi papá, pero se junta que lo expulsaron del Buenos Aires también, y por la vida mi hermano pudo terminar la secundaria en el Belgrano. Cuando entra al Belgrano, toma la escuela a ese año. Es decir que, bueno, ahí vi una pregunta, ¿cómo empieza a militar mi hermano? Bueno, de niño era un chico muy preocupado por la historia. Teníamos una tía abuela, una hermana de mi abuela materna con la cual vivíamos, como ya les conté, que era directora de escuela, maestra, y vivía en Entre Ríos, y siempre que venía acá, era soltera en su momento y no tenía hijos, y medio que éramos como sus nietos. Venía a casa cuando venía de Entre Ríos de viaje y se quedaba bastante tiempo. Y resulta que ella nos contaba la historia de Moreno, de Belgrano, de Pasteur, y lo que se dice, porque bueno, mi hermano es más grande y yo no vivía, que mi hermano siempre le preguntaba a mi tía abuela sobre Pasteur, sobre Moreno, sobre Belgrano.
cuando entro a Buenos Aires, bueno, los primeros años fueron tranquilos para mi pobre madre, porque después ya en segundo o tercero, yo ya no me acuerdo, mi hermano cae preso. Me parece que quieren tomar una comisaría, bombas molotov o algo así. Mi hermano cae preso, bueno, después mi papá con la ayuda de un juez lo saca y su prontuario queda limpio y así saca a él y a sus amigos. Y yo creo que ahí yo empecé a entender que mi hermano estaba haciendo algo raro, distinto. Entonces, como era muy curiosa, leía todo lo que traía a casa, sus papeles, sus libros. Así que en esa época yo me leí cómo entrar a una fábrica y hablar con los empleados y hacer educación política, cómo ir a la escuela, Lenin, Mao. Yo a los 10 años leía todo eso para entender qué hacía mi hermano. Obvio, no entendía nada, pero eso medio que habrá sido mi formación política también, ¿no? Sin querer. Mis padres nunca estuvieron noticiados que yo había hecho eso, obvio. Nos dijiste que tu familia era radical. Sí. ¿Cuál era la relación de tu familia con Mi familia, sí, un tema. Mi familia era radical, antiperonista, gorila, como se dice, terrible. Y mi hermano, cuando venía con el discurso peronista, era terrible, unas discusiones terribles. Y yo ahí espectadora de todo eso, ¿no? Y bueno, de chico cuentan que de bebé, ¿no? Era muy precoz y estaba la cuna, que era una cuna medio, no una cuna con patas altas. Bueno, de la cuna saltaba un sillón, no caminaba todavía. Sillón que estaba al lado, agarraba la cuna y lo tomaba como un autito. Entonces iba rin por toda la pieza hasta que lo descubrían, lo volvían a poner. Bueno, era terrible. Y conmigo era terrible también. Otros recuerdos es que jugábamos a Titanes en el Ring. No sé si ustedes saben qué es Titanes en el Ring. Bueno, estábamos, pero mal, en la cama de mis padres. Yo era la momia y él era Martín Caradagian. Hasta que un día salí lastimada, no sé, de acá, sangraba un montón y me acuerdo que mi madre, yo tenía 4 o 5 años, mi madre nos dijo, no juegan más a esto. Después yo era, es decir, la convivencia, hasta que yo fui a la escuela primaria, la convivencia era bastante intensa entre nosotros, porque él habrá ido a la primaria, habrá ido a una escuela simple jornada y yo iba al jardín, es decir, que teníamos mucho tiempo juntos. Entonces jugábamos a las bolitas, a la figurita. Yo sabía jugar todos los juegos de varones de la época, estaba todo muy separado, y al fútbol. Pero teníamos una promesa, que yo jugaba al fútbol con él, yo hacía siempre de arquero, obvio, y él después jugaba a las visitas. La visita estaba la mesita al lado, con las tacitas de té, nunca terminábamos jugando a las visitas, yo les cuento. Después, bueno, era fanático de Boca, mi padre también, tenían platea, iban siempre, y yo los odiaba, porque los domingos, bueno, había un solo televisor, no había muchos televisores, y lo ocupaban con el fútbol, y yo no quería, y bueno, me hice de River por eso, para joderlos un poco. Bueno, era un chico muy activo, muy divertido, muy amigo, muy amiguero, muy desprolijo, era zurdo, escribía con la izquierda, mi papá también, mi hija también, y era muy desprolijo, muy guarango, muy así, muy descontracturado y una persona que siempre quería que el otro reaccione por algo, y así provocaba todo el tiempo, a mí, siempre. Pero bueno, yo era su hermanita, y al ser más chica, en realidad de mi hermano no sabía. Mi hermano terminó la secundaria y se fue de casa, y vivía, después con los años me fui enterando cómo vivía, de casa en casa, de amigo en amigo. Bueno, porque la convivencia era muy dura y bueno, se fue, y eso nos salvó porque mi hermano no estaba en casa cuando vinieron,
y nosotros no sabíamos casi nada de lo que él hacía. Unas semanas después que vinieron a mi casa, bueno, mi hermano quería contactar con mi mamá o con mi papá, y mi hermano tenía una pareja, Marta, que bueno, yo en ese momento no sabía que se llamaba Marta, no sabía cómo se llamaba tampoco. Me vino a buscar a la escuela, no había celular, nada, es decir, me esperó y me dijo que quería, es la primera vez que hablé con ella, que quería, mi hermano quería hablar con mi mamá o con mi papá. Me acuerdo que caminamos unas cuadras hasta casa, pero no muy cerca porque era peligroso, y yo le dije, ¿por qué no se van del país? Los van a matar. Así me despido de ella, que después nunca más la volví a ver. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años en ese momento. Y después nunca más la volví a ver. No, nosotros vamos a seguir, queremos luchar, porque también se lo dijo a mi mamá, a mi hermano. Mi mamá tenía contactos, como mi papá era muy amigo de un dirigente de la DAIA, se estaba yendo del país, porque bueno, mucha gente emigró en ese momento, y le ofreció sacarlo a Israel a mi hermano no quiso, y mi mamá tenía también un primo que tenía una avioneta y se ofreció a cruzarlo a Uruguay, mi hermano no quiso. Bueno, mi hermano quiso quedarse, aparte se puso muy duro en el sentido que le pidió a mi mamá un dinero como para comprarse algo para vivir, y mi mamá le dijo que no, que lo que quería era tener una casa segura. Y eso fue días antes de la desaparición de mi hermano, porque coincide con el Día de la Madre. Y bueno, mi hermano no quiso, mi mamá le dijo que no le iba a dar una plata para quedarse, y bueno, y así fue la última conversación. No sé todo, pues yo no estuve presente, la única conversación que tuvo mi mamá con mi hermano. Sí, mi hermano era muy amiguero, tenía muchos amigos, y con la militancia, sí, su núcleo, por ejemplo, Martín Caparrós, que es un escritor, fue muy amigo de él, se conocieron en la Escuela República de Cuba, juntos se fueron a Buenos Aires, y mi papá fue el primero que lo llevó a él a la cancha de Boca. El fútbol para los varones, no sé, ahora ha cambiado, era una cosa muy importante. Y bueno, la militancia hizo que conociera muchos chicos de otras partes. Es decir, tenía muchos amigos, me acuerdo, primer año de la secundaria, en casa habrán venido 20 pibes, 30 pibes, 40, no sé, todos los de Buenos Aires, en una casa enorme. La militancia era la vida para un adolescente de clase media politizado. No todos eran así. Para el adolescente politizado de los 70, los amigos eran la militancia, y muchas chicas, porque era así, querían conocer pibes o les gustaba pibe, y también empezaron a militar porque les gustaba un pibe. Yo, ese día que fueron a mi casa, yo fui directo a la escuela. Yo quería ir a la escuela porque tenía una prueba de latín. Yo tuve la suerte, si existe Dios, tengo un Dios aparte, a mí no me despertaron. La policía vino a mi casa, la policía no, un grupo de tareas armado, no sé, 10 personas, 2 Falcon verdes, se destruyeron la puerta a balazos, pero silenciados. Todo el vecindario se enteró, menos nosotras, porque mi papá llegaba más tarde y estábamos durmiendo mi abuela, yo y mi mamá. Una casa muy grande, nosotras dormíamos en un primer piso de la casa tenía dos pisos y 2 áreas, un área adelante y un área atrás. Bueno, destruyeron la puerta, una puerta de hierro vidriada, entraron, subieron la escalera. Desgraciadamente ese día mi papá lo presionan, en ese momento no sabían a quién buscaban, y en mi familia hay muchos que se llaman Isaac. El dueño de la casa, que era mi abuelo, se llamaba Isaac. Un primo por mi abuelo se llaman Isaac varios. Mi hermano y mi primo, el hijo del hermano de mi mamá. Entonces estamos buscando un Isaac. Entonces mi papá les dijo, había un retrato de mi abuelo ya estaba muerto, ese señor se llama Isaac, no lo buscamos a él. Mi hijo se llama
tal, no, tengo un sobrino, bueno, vamos a la casa de su sobrino. Fueron a la casa de mi tío y se llevaron a mi primo. Por suerte mi primo estuvo 4 o 5 días, no sé, mucho no sé porque, bueno, imagínense que después la situación familiar fue bastante complicada y especialmente él. Salió por suerte con vida. Mi hermano militaba de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, pasó a Montoneros. Aparentemente ese día, es decir, previos días vinieron a mi casa porque hubo todo un operativo esos días para llevarse a chicos del Buenos Aires. Hay todo un grupo de chicos del Buenos Aires que desaparecen en esos días. Igualmente mi hermano ya no iba al Buenos Aires, pero da la casualidad que muchos pibes del Buenos Aires o amigos de mi hermano desaparecen. Hellman, varios, allanaron sus casas o desaparecieron. Mi hermano no vivía en mi casa, en esos momentos militaba en zona oeste, había pasado a zona oeste y trabajaba en una metalúrgica en Flores. Aparentemente, semanas antes hubo muchas caídas, no sé si ustedes saben que se armaban citas y los agarraban en las citas, porque lo agarraban a uno, cantaba, me voy a encontrar con fulano, iban a la cita y se llevaban al fulano de la cita. Aparentemente no se sabe bien si mi hermano iba en un colectivo o llegó a ese lugar de reunión, porque había muchas y había que organizar la organización. Y en una reunión en una casa, aparentemente en Avenida de Mayo y 25 de Mayo en Ramos Mejía. El mito dice que mi hermano se tomó la pastilla, yo no lo sé, no me consta, porque también hay una cuestión de la militancia heroica, son héroes, pero esta cuestión de lo heroico, que también es heroico, hace que la búsqueda sea más difícil. Y aparte porque los recuerdos quedan más en el mito que en lo que fue en la realidad. Entonces es difícil, si se tomó la pastilla o no, no se sabe, su cuerpo no está, en esos días no hay un NN en los cementerios de los alrededores como para poder definir si fue así. Lo que sí que aparentemente cada vez la pista de zona oeste y de esa reunión es más cierta. Casualmente no hace mucho, pues yo siempre buscaba a alguien que hubiera militado con mi hermano en esos días y encontré una persona que sí, que lo conocía a mi hermano en esos momentos, de los últimos meses, ponele, y que lo llevó en un auto a hacer algunas cosas 3 o 4 veces. Bueno, les voy a contar. Mi cuñada, la novia de mi hermano, estaba embarazada de 8 meses cuando mi hermano desaparece. Mi hermano no llega a donde tenía que llegar y ahí creo que la mamá de Marta la agarra y se la lleva a Brasil y tiene la nena en Porto Alegre. De Porto Alegre va a Montevideo y ahí vive un par de años y cuando pasa esto de la desaparición de esta familia, se va a vivir a Madrid. Marta vuelve con su nueva pareja, Ricardo Zucker, alias Pato Varieté, también, o casualidad que se llaman igual. Y la nena, en ese momento se estaba organizando la guardería en Cuba. La guardería era un lugar donde los militantes podían dejar sus hijos y volver a la Argentina. Y entonces, cuando Marta y Ricardo deciden volver a la Argentina, una de las fundadoras de la guardería se lleva a Ana y a otras nenas a La Habana. Marta y Ricardo llegan a la Argentina, creo que en el 78 o 79, ya perdí un poco el rastro, no me acuerdo bien. Y ahí a las horas van a buscar unas armas en un guardamueble o algo en un guardamueble, creo que eran armas, y ahí los agarran y desaparecen y los matan en Campo de Mayo, creo que se sabe eso. Ella realmente de su origen no sabía mucho, los abuelos le contaron que habían muerto en un accidente de aviación y ella tampoco preguntó demasiado.
Mi sobrina la conocí 6 meses porque después muere de un cáncer de lengua. La historia esta no se cierra. Me gustaría saber de mi hermano qué le pasó y enterrarlo y tal vez hacer alguna acción legal, porque la necesidad de justicia y memoria es importante. Es decir, cuando mi hermano desaparece o cuando viene la democracia y uno tenía la ilusión de que él podría volver o que podíamos saber noticias de él, uno se preguntaba, pero ¿cómo es posible que se lo tragó la tierra? Nadie lo vio, nadie dijo nada, y buscás y seguís buscando y nada. ¿Cómo puede ser? Y eso te puede pasar a vos, porque el tema es que quedó impune, no se sabe y esto sigue. No me gustaría dejarle este legado a mi hija, ¿no? Pasarle la posta, pero bueno, no sé. Sí. Débora, para ir cerrando, ¿querés decir algo? Que gracias por escucharme, no sé, esto va a quedar, que es una manera de buscar a mi hermano también, y de recordarlo y de buscarlo, ¿no? Qué sé yo, recordarlo, sí, dejar una marca, una huella, ¿no? Uno no quiere pasar desapercibido en este mundo, y menos esto, ¿no? Que, como yo decía, ¿cómo puede ser que una persona, a mí me puede pasar lo mismo, cualquiera, y nadie se va a ocupar, nadie le va a importar? Por tu tiempo, No. tiempo.